Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Hoy en la 20ª charla, 11 de la noche y 3 minutos. Hoy comenzamos temprano, como siempre. Gracias a todos por acompañarnos, por las suscripciones, por las membresías, por la difusión del canal y naturalmente por el pulgar arriba, el cual nos ayuda muchísimo en la difusión de nuestros contenidos. En el programa de hoy vamos a realizar una charla verdaderamente imperdible con, para mí, el internacionalista más lúcido de la Argentina, sin lugar a dudas, y quizás del mundo hispanoparlante también. Lo presento formalmente antes de realizar su introducción. Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, formado primero como sociólogo, luego con una maestría en Estados Unidos, un doctorado también allí en la Universidad Johns Hopkins, larga trayectoria también en Colombia, un recontra capo para la gente sin mucha idea de la disciplina de las relaciones internacionales, un recontra capo, el Messi de las relaciones internacionales en Argentina. Así que, Juan, realmente un placer, un privilegio que nos acompañes hoy. ¿Qué tal por ahí? Bueno, muchas gracias, gracias por ese elogio desmesurado. Yo apenas me consideraría uno de los que pudo acompañar a Messi en todo caso. Em, yo varias veces en mis intervenciones en Deutsche Welle referencié conceptos tuyos como el de autonomía relacional, incluso en mis clases con mis alumnos siempre con la cuestión de políticas de drogas siempre presentamos este librito tuyo, ¿Qué hacer con las drogas? Realmente para mí un trabajo muy, para quien quiera una introducción al tema desde una perspectiva progresista, una crítica al paradigma eh, penalista respecto a las drogas verdaderamente excelente, así que de verdad sentida realmente el elogio válido. Y dicho esto, Juan, no quiero desaprovechar el tiempo y acometo directamente con la primera pregunta. La pandemia y la guerra de alguna manera determinaron un proceso de aceleración del tiempo, a partir del cual presenciamos lo que en primera instancia aparece como un nuevo orden mundial en configuración, en ciernes aún. Eh, Naturalmente, precisamente porque esto está apareciendo en este momento, por el carácter actual de estos cambios, no podemos realizar una evaluación en profundidad, pero quizás sí ya podemos aventurar algunas de las características futuras de ese nuevo orden mundial respecto a sus actores, su configuración, sus pugnas. ¿Qué análisis realizás vos, Juan, de este momento actual respecto a este aparente nuevo orden mundial en ciernes? Bueno, yo iría por partes. Quizá una primera observación es lo que podría denominar dos suertes de ocasos muy distintos y que necesitan algún tipo de precisión. Cuando digo ocaso, quiero decir el ocaso de un ciclo de corto plazo, la posguerra fría tal cual la conocimos, ha finiquitado, ha terminado. ¿Cuáles eran las condiciones de esa posguerra fría? Bueno, básicamente que iba a ser un momento superador de la Guerra Fría y que entre los componentes principales de lo que se concebía como un nuevo orden internacional, a la luz de lo que decía George Bush papá, digo, a la cuestión de seguridad y estabilidad iba a añadirse la de justicia e igualdad, como dos motores importantes de una configuración muy distinta a la del pasado. Y en esa misma dirección eh, se aseguraba que entrábamos en una suerte de
momento unipolar. No diría orden unipolar, pero sí momento unipolar, y que este momento unipolar iba a ser prolongado. Esta promesa de Occidente, liderada por Estados Unidos, básicamente se incumplió. Básicamente no se logró, básicamente fracasó. Ha habido, por un lado, crisis y, por otro lado, contestaciones. ¿Qué quiero decir con crisis y contestaciones a este ciclo corto? Crisis, tomo algunos elementos del orden multilateral. La crisis del 99 en Kosovo, donde Naciones Unidas deja de funcionar su Consejo de Seguridad como el lugar decisivo de acuerdos de consenso entre los actores más significativos, particularmente los 5 países con capacidad de veto, y esa operación en Kosovo se realiza en el marco, finalmente, de la OTAN. Otro momento multilateral muy complicado que debilita, erosiona significativamente el multilateralismo es 2003, cuando Estados Unidos quiere hacer usar una resolución del año 91 para emprender lo que fue la Segunda Guerra contra Irak. Encontró una fuerte objeción de amigos y opositores en el Consejo de Seguridad y buscó esto que se denominaba la coalición de voluntarios. Ahí vemos el inicio del resquebrajamiento del multilateralismo tal cual lo habíamos aspirado a entender como un espacio distinto para hablar, otra vez, repito, de seguridad, justicia y equidad. Hay crisis financieras, como la del 2008, que se extiende al 2010, que tiene otra naturaleza distinta, pero que pone ciertamente en jaque a buena parte de Occidente. Y hay, por otro lado, contestaciones como repudio a la aspiración de convergencia o de universalidad de esta condición unipolar, uno dramático, terrible, horroroso, el 11 de septiembre, con los atentados en Washington y en Nueva York, como una forma de confrontar directamente a esta aspiración más homogeneizadora o universal que podía tener Occidente y particularmente Estados Unidos. Y la segunda, sin duda alguna, la invasión rusa a Ucrania del año 2022. Entonces, producto, repito, de estas crisis y de estas contestaciones, eso que entendíamos que era la posguerra fría, creo que está terminada. Ahora, paralelo a ese ocaso, hay una suerte de un ocaso muy gradual, muy paulatino, que tiene otra connotación. Y yo diría que es el ocaso de una pauta histórica, ya mucho más larga. Es una pauta que se inicia en el siglo XVIII y se extiende hasta nuestros días, que no es definitiva, no es tan categórica como el fin del ciclo corto que acabo de resumir, sino más bien como un proceso que ha entrado en una profundización. Y esto es esta pauta histórica básicamente marcada por el predominio de Occidente. Ese predominio de Occidente, entendido como el predominio de sus valores, sus intereses, sus instituciones y sus reglas, está en un ocaso gradual pero notabilísimo ante el auge en gran medida que se extiende más allá de China de lo que podríamos llamar el mundo asiático en un sentido más amplio, trayendo nuevos intereses, nuevos valores, nuevas instituciones, etc. Quiero decir con esto, con este fin gradual, no tan categórico de la pauta histórica, que hay una decadencia en Occidente. No estoy diciendo que haya decadencia. Estoy diciendo que ese predominio histórico está hackeado, que ese predominio histórico ya no será el mismo, y por otro lado, que las lógicas de poder que veremos en el futuro van a ser probablemente muy distintas, y esto no tiene que ver necesariamente con un final catastrófico. La gran diferencia que debemos reflexionar, me parece a mí, es si la humanidad es capaz de moderar colectivamente esta transición de poder y esta transición de influencia, esta transición de prestigio, o nos desbarrancamos a algo incontrolable.
Bien, de alguna manera recordaba recién con tus palabras las declaraciones de Tony Blair, si no recuerdo mal, respecto al hecho de que en el presente presenciaríamos el fin de 500 años de hegemonía occidental. Si no recuerdo mal, así lo caracterizó él directamente. El fin de un ciclo de 500 años y la transición del eje de poder hacia Pacífico. Podemos, Juan, en un ejercicio muy riesgoso y seguramente en el cual cometeremos errores a futuro, ¿podemos realizar una caracterización de lo que aparece en ciernes en contraste con las características, por lo menos del tiempo de la era post-soviética o la Pax Americana, como también la llaman por ahí, en cuanto a las relaciones entre los países, a la configuración de ese nuevo orden, o cometeríamos u- eh, sí, de alguna manera un error, si quieren querer caracterizarlo ya tan pronto. Mira, probablemente, por lo menos yo me siento un poco más cómodo sin una aspiración de mirar tendencias y sí observar quizá rasgos. Sí, Y en ese sentido, me parece que hay que retomar aquello que en el cuaderno 3 nos ilustraba Gramsci con la idea del interregno, ¿no? El interregno entendido como no un punto en una secuencia de transición, sino como un momento histórico particular que devela un conjunto de crisis acumuladas y que por otro lado tiene lo que Gramsci llamaba síntomas mórbidos, es decir, síntomas de que hay algo que se está transformando drásticamente. Y dicho sea de paso, él estaba preocupado en aquel momento, por supuesto, por el fascismo, pero también por el infantilismo de la izquierda cuando pensaba en estos términos. Y él detectaba un conjunto de síntomas mórbidos de época, el debilitamiento de las instituciones establecidas, el auge de la violencia política, la aparición de liderazgos y formas de alternativas de poder básicamente reaccionarias, transformaciones globales significativas, es decir, un conjunto de fenómenos que mostraba el nivel de crisis profunda que estaba padeciendo el sistema internacional. Yo diría que varios de esos elementos, varias de esos elementos que nos ayudan a entender la crisis específica, una crisis que tiene condiciones de inestabilidad y de incertidumbre, creo que aparecen ahora. Hacia dónde eso devenga, me parece que es un horizonte complejo y preanunciarlo es delicado. Sin embargo, una de las cuestiones que también, y ahora vuelvo a seguir a Gramsci en esto, es su noción de sentido común, es decir, cuál es el sentido común de una época, de un momento, de una circunstancia. Y aquí sí creo que hay un rasgo claro y es un momento de época en el cual ciertamente uno puede avisorar la presencia de lo que podríamos llamar una suerte de gran internacional reaccionaria, ¿no? Así como hubo la internacional socialista, la internacional comunista, la internacional demócrata cristiana en la Guerra Fría. Bueno, ahora hay una internacional que si bien no tiene un lugar de sede específica, sí, sin embargo, está moldeando mucho del debate internacional, que tiene expresiones muy distintas, que puede tener expresiones y personas de puntos de identificación muy diferentes. En un caso puede ser Trump, en otro caso puede ser Bolsonaro, en otro caso puede ser Le Pen, en otro caso puede ser Putin. Digo, hay una situación en la cual un conjunto de actores nacionales, pero vinculados internacionalmente, enfatizan dos cuestiones. Primera,
la idea de que hubo un pasado superior mejor a este presente. Y en segundo lugar, que hay un conjunto de males que hay que erradicar, que hay que eliminar, que hay que superar totalmente. Y en ese sentido, creo, repito, volviendo a los rasgos de lo que Gramsci llamaba síntomas mórbidos, me da la impresión de que no hay una contrarrespuesta organizada, sistemática, potente, de lo que podríamos llamar, por un lado, los sectores democráticos y por el otro lado, los sectores progresistas dentro de la democracia. Entonces, creo que es el tono de la época este, y no me atrevería a ir mucho más allá respecto a tendencias, etc. Por otro lado, creo que hay un conjunto de puntos de referencia hoy en algunos de los debates, me refiero en América Latina, pero también en Europa, en Occidente en general, que creo que desaciertan cuando insisten en que estamos viviendo una nueva o una segunda Guerra Fría. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Lo que estamos viendo es otra cosa. Denominémoslo de otra manera, califiquémosla de otra manera, analicémosla de otra manera, porque si no creo que estamos sobredimensionando aquella Guerra Fría y por otro lado evitando entender las peculiaridades de este momento histórico. Sí. Completamente de acuerdo con tu análisis. En cuanto al surgimiento de esta nueva extrema derecha, y ya que referencias a Gramsci, uno de los actores más referidos acá en el canal, y el cual inmediatamente nos posiciona en el periodo de entreguerras del siglo pasado, en una situación con algunas características similares, situación, por cierto, la cual finalmente desencadenó el auge de los fascismos tradicionales, ¿sí? Ahora, en la comparación entre esta nueva extrema derecha y ese fascismo tradicional, em, yo presencio para mí aparece una diferencia fundamental en cuanto a su relación con el liberalismo o con, sí, el neoliberalismo en el tiempo presente, en el sentido de que los fascismos de aquel entonces eh, preconizaban ideologías nacionalistas, ¿sí? Presentaban una ideología nacionalista y un plan, una visión del mundo, incluso planes de gobierno ligados a esto, mientras que estas nuevas extremas derechas concatenan un conservadurismo extremo en lo político, pero a la vez un neoliberalismo exacerbado, en muchos casos lo llaman, bueno, no recuerdo ahora el nombre, libertarismo, libertarios ahora lo llaman, ¿no? Libertarismo lo llaman. Entonces, ¿dónde estoy, hacia dónde direcciono mi pregunta? Precisamente porque no presentan estas extremas derechas un modelo societario alternativo, sino que establecen el foco de sus críticas en los inmigrantes, los pobres, los negros, capitalizan la crisis de ese orden, pero sin presentar un modelo alternativo. Cuando alcanzan los gobiernos, como en el caso de Trump, como en el caso de Bolsonaro, colisionan ellos mismos con las condiciones las cuales generaron su ascenso al poder. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, como que aparecemos en un círculo vicioso en el cual ni siquiera estas nuevas extremas derechas pueden capitalizar la crisis del orden político, económico, internacional. Eh, entonces, ¿en qué medida podemos realizar una comparación entre este tiempo histórico y estos cambios también caracterizados por vos y ese período, ese interregnio gramsciano del periodo de entreguerras en los años 20 del siglo pasado? ¿Aparecen ahí similitudes o en realidad está apareciendo algo completamente distinto?
Bueno, creo que es una excelente pregunta. Yo creo que como es pertinente extremar las analogías sería un error y, digamos, mimetizar lo que fueron los años 20 y principios de los 30 con esta coyuntura, creo que correría el riesgo de sobredimensionar algunas experiencias y algunas manifestaciones. Sin embargo, me parece que aquí hay elementos comunes y distintos, o por lo menos elementos que nos ayudan a ver dónde está lo común y por dónde puede aparecer lo distinto. Ciertamente el auge de la extrema derecha europea en los 20 y en los 30 fue también una gran decisión de los que entonces eran liberales europeos, es decir, una defección de los liberales europeos fue fundamental para facilitar este auge de movimientos, figuras que luego instalaron un modo violento de política interna, acompañado, dicho sea de paso, de un modo violento en política internacional. Conclusión primera, me parece a mí, es qué elementos encontramos hoy de la defección de los liberales, digamos, respecto a la resignación de que frente a una crisis de hegemonía, frente a una crisis política, permite ciertamente la aparición de figuras, de personalidades que tratan de establecer un orden. Ahora, ese orden encuentra unos límites, ciertamente, propios de los problemas de la globalización actual dominada por el capital financiero. Entonces, el nivel de globalización que había en los años 20 era muy distinto al actual. Es más, en los años 20 había una globalización en retracción, producto de la Primera Guerra Mundial. Ahora todavía tenemos una globalización, por lo menos financiera, en expansión, y entonces tenemos dos entornos distintos que nos permiten ubicar a los actores sociales y políticos en un cuadro diferente. Agregaría el hecho de que estas nuevas manifestaciones irrumpen, aparecen por un enorme malestar social acumulado, producto de la desigualdad, producto del resquebrajamiento del estado de bienestar, producto de las políticas internas e internacionales de muchos de los gobiernos. El Economist tenía un famoso editorial en el año 2014, frente a la elección de Dilma Rousseff, mirando los candidatos que había en Brasil, decía con sorpresa, bueno, la derecha desapareció de Brasil, porque todos los candidatos que había a presidente eran de centro o de centro izquierda. Y la mayoría de los partidos que competían, al menos en su forma de articular un argumento político, parecían mucho más inclinadas al centro izquierda que a la derecha. Bueno, en 4 años apareció Bolsonaro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es la profundidad que no avisoramos con precisión? Y ahí me parece que hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Me vengo literalmente a la Argentina ahora para explicar esto. ¿Qué es la irrupción de Milei en la política argentina? ¿Cómo surge? ¿Cómo es que de repente en un año tenemos una figura que logra introducirse en el panorama político, que impugna a unos y a otros, que trata a todos de casta, que tiene un programa económico que en realidad yo creo que no le interesa a nadie? Pero sin embargo, tampoco la gente tiene otra referencia política, pública, alternativa, propositiva, mejoradora, superadora. Y entonces hay también una condición de vacío que se está gestando en las democracias en Occidente hoy. Un vacío preocupante, un deterioro de la democracia cada vez más notable en distintos contextos, que facilita estas irrupciones
de líderes que aparecen, por un lado, como mesiánicos y por otro lado, insisto, a nadie le interesan los programas económicos de estos líderes. Vuelvo al caso de Milei, que proponga la dolarización, el cierre del Banco Central y otra serie de medidas que ningún economista hoy en la República Argentina avala. ¿Quiere decir eso que la gente quiere que haya dolarización, que no haya banco central, que haya políticas de desmantelamiento total del Estado? No, es que la gente está furiosa, la gente está harta con un conjunto de prácticas. Entonces esto da lugar a estos movimientos que interpelan de alguna manera una situación de agobio, de necesidad de parte de la opinión pública. ¿Esto implica justificarlos? No. Lo que estoy tratando de decir con todo esto es que es momento de entender estos fenómenos antes de entrar en una situación de simplemente juzgarlos o de ignorarlos. Así que, insisto, hay peculiaridades históricas distintas, pero en todo caso, retorno a la idea del interregno, el interregno es un momento de una crisis orgánica muy profunda. Lo que tenemos que develar mejor son esos diferentes componentes, aristas, vértices de esta crisis para tener una idea mucho más acabada, mucho más integral. Acompañada ahora también, y para marcar otra diferencia con los años 20, en el contexto en el que tenemos 9 países que tienen armas nucleares cuya capacidad de usar el conjunto de ojivas nucleares que hoy tienen a su disposición serían, según los expertos, una capacidad destructiva superior a 1.000.000 de las bombas lanzadas sobre Hiroshima. Así que no solamente tenemos una crisis mayúscula, sino que tenemos una crisis mayúscula en unas condiciones militares y geopolíticas muy distintas. Sí, sí, y acompañaría eso con la crisis climática también, ¿no? Como Por si no, supuesto. como si no alcanzase, como si no alcanzasen los problemas. Y en ese contexto, Juan, ¿qué interpretación realizás de quienes de alguna manera presentan la idea de el fin de la globalización, el inicio de un proceso de desglobalización? Sin lugar a dudas, todos estos cambios en la economía neoliberal imperante desde los años 80 por lo menos y acelerada a partir de los años 90, representan la base material, representan la base económica detrás de todos estos fenómenos políticos a escala geopolítica, el reordenamiento en el orden mundial, el surgimiento de estas nuevas extremas derechas. Ahora, en cuanto a lo económico, ¿cómo conceptualizás vos el hecho de que, por ejemplo, un país como China hoy día represente el abanderado del libre comercio, un país gobernado por un partido único, por el Partido Comunista? Los cambios en las políticas de Estados Unidos, ya no solo llevados a cabo o propuestos por Trump en cuanto a el retorno de las empresas estadounidenses nuevamente a Estados Unidos, el establecimiento de sanciones, bueno, estatizaciones de empresas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Aparece una desglobalización o debemos realizar una interpretación distinta de esto? ¿Cómo podemos generar sentido de eso? Te agradezco la pregunta que me lleva a 3 reflexiones muy distintas, es decir, no sumatorias una de otra, sino a mirar 3 ángulos diferentes a raíz de lo que comentas. El primer elemento que me parece clave, dado que introdujiste a China, y hoy siendo un adalid del libre comercio, si uno toma la crisis del 2008, 2009 en particular, y vuelve a aquel momento histórico y a esas cumbres de Davos en aquel contexto,
Bueno, el portaestandarte del libre comercio, expresado por lo menos en términos de la narrativa que hacía, era el gobierno de China frente a un Occidente que estaba traumado por una experiencia brutal producto de la crisis financiera. Esto se debe ¿a qué? ¿Por qué? Bueno, en general las potencias que van en ascenso lo que quieren es que el comercio sea lo más libre posible. Está en la naturaleza de las grandes potencias. Olvidémonos por un momento dónde están ubicadas geográficamente o qué razón cultural, histórica y civilizatoria tienen. Por supuesto que en su proceso de ascenso necesitan mercados, necesitan expandirse, necesitan proyección, necesitan la ausencia de restricciones para su capacidad de ascenso. Entonces, a mí no me parece extravagante que China siga hoy promoviendo, como lo hace, los dividendos del libre comercio, dado que por otro lado pudo sacar de la pobreza a cientos de millones de personas. Ahora, esto me lleva a una pregunta respecto a esa China, que creo, lo miro desde el sur, lo miro desde América Latina, creo que es errada, vista desde el sur, y que me atrevo a sugerir una lectura distinta. Y es, bueno, China hace todo esto, China se motoriza internacionalmente, China aparece con una musculatura ahora económica, pero también tecnológica, y además de tecnológica, militar, y China sigue siendo parte del sur global. A mi entender, China ya no es más parte del sur global. Aquí lo que tenemos son dos nortes en realidad. Tenemos el norte predominado de mente occidental, liderado por Estados Unidos, un norte que además no es un norte simplemente geográfico, no es que ahí esté Estados Unidos y Europa, sino que hay países del Asia que acompañan a ese norte, Japón, Corea, Oceanía, etcétera, y que tienen un modo de articular intereses, vínculos y estrategias cada vez más correspondientes. Y por otro lado hay otro norte, un norte incipiente, distinto culturalmente, idiosincráticamente, que es China, que tiene la capacidad, por otro lado, de buscar adhesiones, acompañamientos de un conjunto de países que fueron o agraviados o maltratados o ignorados, y entonces aparece con una capacidad de interlocución ante Occidente inédita, si lo miramos comparativamente, al menos en los últimos 5 siglos. Entonces, lo primero que me gustaría decir frente a esto es, ojo, que China ha dejado de ser parte del sur global. Es un contendiente en el norte con un capitalismo muy competitivo, con un capitalismo de Estado muy poderoso. Las reformas del año 78 que buscaban llevar adelante una modernización del socialismo, lo que han logrado es un capitalismo hipercompetitivo, con gran capacidad, que lógicamente entra en disputa y en competencia con el capitalismo tradicional, hoy muy erosionado, hoy muy debilitado, que es el capitalismo menos competitivo de Occidente. Dicho lo anterior, hay otro ángulo de tu pregunta que me parece importante, y es el hecho de que lo que estamos viendo con la legislación, particularmente post pandemia, y añadido a ello la legislación a raíz de la guerra en Ucrania, tanto en Europa como en Estados Unidos, de un fuerte proteccionismo doméstico. Es decir, gran inversión en áreas claves, un papel distinto del Estado, recuperar de algún modo un modelo industrial más competitivo, un reconocimiento de que el capital financiero per se dominante no es la vía de enfrentar, en este caso, a China y a los países del Asia en general. Y entonces estamos viendo una serie de legislaciones, repito, tanto en Europa
como en Estados Unidos, que me parece que nos impulsan a pensar en una suerte de proteccionismo de nuevo tipo. Un proteccionismo de nuevo tipo que no es desglobalizador, no es el fin de la globalización, pero es tratar de encontrarle algunos límites al capital financiero y repotenciar, de ser posible, un capitalismo mucho más productivo. ¿Se logrará o no? Bueno, este es otro tema distinto, pero si uno observa las legislaciones de los últimos 2 años en Europa y en Estados Unidos, va a encontrar estos signos. Y en tercer lugar, una forma distinta de abordar tu pregunta es seguir viendo que llámese globalización, llámese desglobalización. No creo en la desglobalización, pero usemos ese término como una forma de reducción de las interdependencias, reversión de las dinámicas económicas, etcétera. Llámese como se llame, lo que estamos atravesando es una etapa de mayor inequidad y de mayor concentración de poder económico en manos de muy pocos. Esto es, no desvirtuemos con el nombre, con el título, más globalización, menos globalización, desglobalización, semiglobalización, etcétera, un fenómeno de época que es dramático y es la mayor concentración y la menor distribución de poder económico. Sí, sí, acompaño completamente tu mirada respecto al concepto de desglobalización, para mí también equivocado. De hecho, la globalización en términos de interdependencia económica no desaparece en absoluto, sino que presenciamos lo que en el último Davos llamaban state-led capitalisms, ¿no? Capitalismos dirigidos por los estados, o Sí. por lo menos una tendencia hacia eso, en el marco de interdependencias económicas de alguna manera no reversibles del todo. Cuando aparecen problemas en las cadenas de producción en China, eso genera inconvenientes en Estados Unidos y viceversa. Y en este contexto yo acompaño mucho más la idea de un creciente orden o de un nuevo orden mundial multicéntrico en lugar de multipolar. Lo de multipolar de alguna manera realiza una referencia por ejemplo, a la bipolaridad de la Guerra Fría, con una división tajante entre los polos, ideologías fuertes, alineamientos exclusivos, mientras que en el momento presenciamos no solamente el surgimiento de China, sino también de otras potencias regionales, y los países van estableciendo alianzas de acuerdo a sus conveniencias en distintos ámbitos, ¿no? Ejemplo de esto, Arabia Saudita e Irán, con respecto a China. Y en ese sentido, Juan, todos estos acuerdos de las últimas semanas, prácticamente de los últimos meses, respecto al yuan, tanto el de China con Arabia Saudita, ahora Brasil, Rusia antes. ¿Cuán, cuán, re- sí, cuán real eso? Porque aparentemente aparecen elementos muy, muy estructurales. El dólar representa verdaderamente una de las columnas de la hegemonía estadounidense. Todas estas propuestas, eh, ¿cómo las conceptualizamos, Juan? Mira, cuando la disputa es integral entre dos contendores, y este es el caso que caracterizará y caracterizará hacia el futuro de manera, creo yo, inexorable la relación entre Estados Unidos y China, lo cual no quiere decir, repito, que haya un horizonte en el cual esto se dirima solamente de manera militar, pero sí que la disputa va creciendo y se la considera integral, ocupa una serie de áreas, temas, niveles muy distintos.
hay una disputa en el campo económico, sin duda alguna, hay una fuerte disputa en el campo tecnológico, sin duda alguna, hay una disputa en el campo geopolítico, sin duda alguna, hay una disputa en términos de lo que se llama poder blando, soft power, eh, hay un conjunto de disputas que marcan esta competencia integral. Y hay otra disputa que involucra la moneda. Entonces, coloco la moneda como otro de los ítems u otro de los niveles en los cuales una disputa integral se manifiesta, se despliega. ¿Qué es lo que tenemos? Eh, ¿Qué es lo que tenemos en términos de novedad? Eh, Tenemos que desde el lugar notablemente más alto que tuvo el dólar en los años 50, 60 y 70 como principal moneda de reserva hasta los años 80, esto implicaba más o menos que en las arcas de los bancos centrales el 72% de los depósitos estaba en dólares y que la enorme cantidad de comercio se hacía en dólares, bueno, ha venido modificándose gradualmente y lo que tenemos que ver ahora es si esa modificación gradual se acelera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando apareció el euro, por ejemplo, se volvió una moneda de competencia y de reserva de muchos bancos, pasó a representar aproximadamente hasta el 20% de las reservas en bancos centrales claves del mundo. Y por lo tanto ya ahí tuvo Estados Unidos un primer, digamos, sacudón respecto a otra moneda, pero era, si vos querés, una moneda de un socio afín, de un miembro de la alianza occidental principal. Surge el yuan como una moneda hoy más recurrida para hacer ciertas transacciones, en parte también producto de la guerra en Ucrania, lo es en las transacciones entre, ahora, en materia energética entre Arabia Saudita y China, al parecer también lo será entre Brasil y China. Los países de la ASEAN también quieren un modelo de transacción monetaria en sus monedas nacionales, pero el yuan sigue siendo una moneda que no supera el 2% de las reservas de los bancos centrales en el mundo, por lo menos por ahora. Sí es una moneda de transacción cada vez más utilizada para sustituir el dólar, pero todavía, insisto, ahora es el 58% aproximadamente de las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares, están en denominación dólar. ¿Quiere decir que hay una erosión del dólar? Sí. ¿Quiere decir que hay un colapso definitivo del dólar, una pérdida del dólar en el mundo? No. Digo, ojo con la velocidad que le asignamos a estos cambios o la intensidad que le asignamos a estos cambios. Habrá que ver cuál es el lugar del yuan hacia el futuro en la economía internacional. Sin lugar a dudas va a ser parte de la competencia. Esta competencia va a ser dura, pero yo no me animaría a decir que definitivamente el dólar ha muerto. El dólar está hackeado, el dólar está golpeado, tal cual está también Estados Unidos como superpotencia, mermada, limitada, pero esto no significa el fin ni de su condición de superpotencia, ni que el dólar deje de ser una moneda fuerte en el sistema internacional. Juan, y ya que recién realizabas una mención al euro y a la competencia entre el euro y el dólar, abandono un poquito la perspectiva más global para establecer el foco en Ucrania y en todas las consecuencias de la guerra en Ucrania. ¿Cuánto de la guerra en Ucrania y cuánto de la posición de Estados Unidos de patrocinar la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia, cuánto responde a el objetivo de generar
la subordinación de Europa en lo económico y en lo militar. ¿Aparece por ahí, en tu opinión, una beta de este conflicto? En el marco de todo lo hablado hasta ahora, ¿no? ¿Cómo aparece lo de Ucrania y cómo aparece la relación entre Estados Unidos y Europa en todo esto? Bueno, tu pregunta es muy pertinente. Yo no soy un gran experto de Europa, aunque sigo Europa, por supuesto. Me atrevería a decir tres o cuatro cosas que más que nada me sorprenden respecto a Europa y la guerra en Ucrania, guerra iniciada por una invasión rusa. Nunca nos olvidemos de eso. Eh, el primer punto que me llama poderosamente la atención es, sin lugar a dudas, Alemania. Eh, ¿Por qué digo Alemania? Bueno, la unificación alemana fue en el año 1871, hace un siglo y medio, apenas. Es decir, la Alemania que conocemos es un producto reciente en la historia de la humanidad. Y si yo miro de 1871 a la fecha, Alemania estuvo atravesada por todo tipo de conflictos. Las guerras europeas de finales del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la referencia a su separación durante buena parte de la Guerra Fría. La Alemania post colapso de la Unión Soviética, es decir, la Alemania post 1990 a la fecha, hasta la fecha, era la Alemania, a mi modo de entender, más claramente próspera, estable y en paz que ha conocido, que ella misma se ha conocido. Ha prosperado y se ha estabilizado en un horizonte de paz, eh, digamos, enorme si tomamos sus 150 años de existencia. La forma en que Alemania ha abrazado esta guerra y ha buscado elevar el tono, la singularidad de su apoyo colectivo a Occidente y acompañamiento a Estados Unidos es un tema para reflexionar, me parece muy fuerte, porque probablemente es de los que más verá afectada o no su futuro en términos de esta situación. Alemania, por otro lado, tenía, si uno quiere, una relación eh, triangular, triangular en el sentido de que estaba siendo uno de los principales, si no el principal socio de China en Europa, era sin duda el principal socio de Rusia en materia energética y era, por supuesto, un socio confiable en materia militar. Esta decisión alemana de desacoplarse totalmente de Rusia, incluso de sugerir cierto distanciamiento frente a China y este acercamiento, casi un abrazo total a Estados Unidos, me parece que va a tener consecuencias muy importantes para su futuro y para la realidad europea. El segundo punto es esta así declamada autonomía estratégica europea, que vista desde América Latina fue percibida, mucho antes, por supuesto, de la guerra en Ucrania, como un tema de sumo interés por una vocación europea de procurar, bueno, un ámbito de independencia relativa, de no distanciamiento, pero por lo menos de buscar en ciertas áreas temáticas una diferenciación con Estados Unidos. La idea de esta autonomía estratégica aparecía como algo convocante, algo interesante, algo a ver con mucho interés en América Latina. Pues la autonomía estratégica se ha convertido simplemente en
geopolítica dura y pura, es decir, bueno, ok, tener más fierro, ok, tener más gastos en defensa, ok, acompañar con lo que sea a la defensa de Ucrania, seguir a Estados Unidos y sus preferencias en términos de, por ejemplo, el tema de cuán y cómo buscar una salida, si es que la hay, negociada a la situación en Ucrania, etcétera. Esta autonomía estratégica, hoy vista al menos desde América Latina, aparece como muy vacía, como muy vacua, como muy marcada simplemente por una lógica geopolítica que no necesariamente en el mediano y largo plazo le va a dar una voz independiente o más soberana o más fuerte o más potente a Europa. Y en tercer lugar, eh, yo creo que el hecho de que hayamos tenido escasísimas intenciones de propuestas de paz y de por lo menos de cese de hostilidades y eventual acuerdo, con todo lo difícil que eso deberá ser seguramente en Ucrania, el hecho de que no aparezcan eh, visiblemente, al menos, a actores europeos con una intención o una vocación o una predisposición es profundamente llamativa. Es profundamente llamativa cuando Europa, durante buena parte de la posguerra fría y hasta antes de esta guerra, se presentaba como una suerte de potencia moral, buscando la distensión internacional, buscando a algunos de sus países miembros a propiciar procesos de paz en otras latitudes, en el sur. Hubo en abril del año pasado, entiendo, una propuesta de Turquía, ahora surge la propuesta de Brasil, está la propuesta de China, Macron viaja a China y le pide que, bueno, haga más por una solución política en Ucrania. Bueno, pero eso habla de la enorme dificultad de Europa de tener una propuesta de paz cuando la guerra se lleva a cabo en su continente. Entonces es profundamente llamativo este lugar que se ha autosignado Europa en estas circunstancias. ¿Esto quiere decir que Europa debiera pelearse con Estados Unidos? No. ¿Esto quiere decir que Europa debería hacerle la vida fácil a Putin? No, tampoco. ¿Esto significa que Europa debe resignarse a tener solamente fortaleza militar? No, pero esta es una Europa que se está quedando sola en una forma estratégica en la cual a largo plazo uno no entiende hacia dónde quiere ir como colectivo, salvo que las divisiones y fracturas y fricciones que haya en el seno de Europa nos muestren una Europa más divisiva hacia el futuro, una Europa que no tenga mucho consenso, una Europa que tenga distintos tipos de Brexits. Sí. Juan, nosotros realizamos en el canal análisis muy similares a la situación de Europa y por lo general siempre los redondeamos con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué la dirigencia europea parece tan desorientada en el caso de Ucrania como parte del problema en lugar de como parte de la solución? Recuerdo que yo en su momento realicé críticas respecto a la política interior de Angela Merkel muy fuertes, pero hoy la recuerdo con los ojos húmedos porque en parte Merkel desactivó, o Europa liderada por Merkel, desactivaron un conflicto muy similar en Georgia en 2008, generando básicamente la neutralidad de Georgia respecto a la OTAN y por ende un acuerdo con Rusia. En el presente, bueno, presenciamos una situación completamente distinta en la respuesta de Europa y la desesperación de llamar a los chinos para, por favor, presenten ustedes o motoricen ustedes un proceso de paz porque no lo podemos generar nosotros. Pero bueno, siempre redondeamos los análisis con la pregunta de el por qué. ¿Por qué para nosotros latinoamericanos y para muchos otros analistas del mundo esto
aparece tan claro, pero para la dirigencia europea e incluso para la intelectualidad europea en este momento, eh, ¿por qué aparecen tan perdidos y con una mirada tan maniquea de buenos y malos, democracias, autocracias? Eh, ¿por, por qué están reaccionando de esta manera, de esta forma eh, tan contraria a los intereses propios de Europa? Desde ahí el análisis, ¿no? De la colisión entre las políticas y los intereses propios de Europa. ¿Podés aventurar una respuesta o no? O no? No, no, no me pidas ahí una respuesta, ni siquiera una buena conjetura. Lo que sí creo es que, y voy a Europa, pero me salgo también de Europa, no es que quiera eludir la respuesta. eh, Esta es una Europa con una vacancia del liderazgo político muy importante. Me parece a mí que no es un tema menor. Eh, es comprensible, es comprensible el dolor que siente Europa por lo que ocurre en Ucrania, dolor que comparte la comunidad internacional, víctimas directas de la guerra, civiles, alto número de muertes y heridos en términos militares, 8 millones y medio de refugiados, más de 900.000 de esos en Alemania, de hecho, localizados en Alemania. Esos 8 millones y medio de refugiados representan más o menos el 20% de la población de Ucrania. Digo, hay razones humanitarias genuinas de un sentido profundo de Europa de preocupación. Pero yo diría que la idea de o llevar a Rusia a un pantano o la idea de esto puede ser finalmente darse vuelta y lograr una derrota de Rusia. Eh, Mientras los muertos los ponga Ucrania, bueno, finalmente los pondrá Ucrania. Eh, hay algo de todo esto que me sorprende porque eh, uno puede preocuparse severamente y seriamente por el nivel de violencia de esta guerra. Y es una preocupación genuina y totalmente válida. Pero no preocuparse por la guerra en sí es lo que me llama la atención. Es decir, aquí hay dos cosas muy distintas. Entonces, muchos de los países que se han comportado como se han comportado en Naciones Unidas, con su votación, muchos de los países del sur global que piden un fin a la guerra, no es que son países ingenuos, con líderes torpes, que tienen una visión acortada del mundo, es que entienden que la guerra en sí mismo se ha convertido en un problema global y que por lo tanto hay que buscar alguna alternativa, que esto tendrá responsables sin duda alguna, que las responsabilidades que le equipan a Rusia las deberá tener, eh, pero que es indispensable no prolongar un año más esta guerra, que son los cálculos que uno ve que analizan los ministerios de defensa de Europa y de Estados Unidos. Bueno, no hay condiciones para dialogar, no hay condiciones de negociación. Toda propuesta de negociación es un arrodillamiento, toda propuesta es facilitarle la vida a Rusia, toda propuesta es respaldar a Putin. Bueno, sí. A ver, ¿hasta dónde se puede llegar con eso? ¿A dónde lleva ese argumento como destino final? Y es allí donde vuelvo con el primer punto. ¿Dónde están los líderes y las líderes de Europa hoy? Y yo diría que hay una medianía bastante notable, visto al menos desde el sur. No quiere decir que en el sur nosotros tengamos los mejores líderes del mundo. Quiero decir que
allá donde mirábamos usualmente, digamos, para encontrar figuras emblemáticas que tuvieran una capacidad de orientación y de visión estratégica, uno, visto, repito, desde el sur, añora otros momentos europeos. De acuerdo completamente. Juan, y en todo esto, ¿dónde aparece América Latina y dónde debería aparecer? ¿Hacia dónde en todo este contexto tan complejo? ¿Hacia dónde como latinoamericanos debemos direccionar nuestra política exterior? Y bueno, en particular de Argentina también, pero si podés responder desde la perspectiva latinoamericana, buenísimo también. Yo me permito ahí hacer dos observaciones muy distintas para abordar tu pregunta. La primera que me interesa muchísimo esclarecer lo que entiendo ha sido la política de América Latina en el caso de Ucrania, si es que podemos hablar de una política latinoamericana sobre Ucrania. Por supuesto, en la región hay diversidad y por supuesto, como en otras geografías del mundo, las hay. Pero me da la impresión, cuando hablo con los colegas europeos, que insisten en que América Latina perdió sus valores, que insisten en que América Latina no ve los peligros que Europa afronta, que incluso duda de la noción de democracia en la región y del tipo de liderazgo que hay en nuestra parte del mundo. Creo que es un argumento precipitado por la situación, por supuesto, pero que no deja de demostrar cierta ignorancia de parte de muchos y muchas colegas europeas. Yo tomo hitos para entender cómo llegamos a Ucrania. El primero es Kosovo. Quien haya seguido los debates de Kosovo en el 99, estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Brasil, dicho sea de paso, y Jamaica, pero Brasil particularmente. Por supuesto que la preocupación de Brasil era, y de parte de toda América Latina, tesis que mantuvo buena parte de América Latina, era que lo que abría el tema de Kosovo con esta intervención de la OTAN, bueno, era una caja de Pandora muy, pero muy complicada. Por supuesto, Europa ha seguido adelante y por supuesto la mayoría de los países de América Latina no reconoció a Kosovo. Digamos, pero era una cosa casi obvia respecto a la tradición de no secesión que tiene la región. En América Latina nadie quiere modificar las fronteras que ya tenemos, porque este es un acervo que nos permitió la paz en la región, por lo menos la paz entre nosotros. El siguiente hito es el 2001 y los atentados contra Estados Unidos, y fue otra vez Brasil el que llevó el tema al TIAR, es decir, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a una sesión especial en Washington, en la OEA, para mostrarle todo su apoyo, lo cual tuvo, en aquel momento estaba Chávez, quien también se manifestó a favor de lo que voy a decir ahora, de acompañar a Estados Unidos por una situación violentísima que había padecido, y de acompañamiento político, diplomático de inmediato al padecimiento de lo acontecido. Pero América Latina no se iba a sumar militarmente a ninguna operación. No hay una tradición latinoamericana de decir nos involucramos en guerras y nos llaman y vamos. Llámese la guerra contra el terrorismo o la guerra contra otros fenómenos. Y América Latina se alineó, entendió que lo afectado a Estados Unidos era dramático, pero también entendió un límite. El límite es no participación militar. En el 2003, cuando se da la fracasada resolución sobre Irak en el Consejo de Seguridad, hay dos países con dos líderes muy distintos, Fox de derecha en México, Lagos
de centro izquierda en Chile. Esos dos países son miembros del Consejo de Seguridad y se oponen a el uso de una resolución del año 91 porque consideran que es violatoria del derecho internacional y en consecuencia asocian su voz a no usar el Foro de Naciones Unidas para legitimar una acción que era inaceptable. Bueno, de ahí sale la coalición de voluntarios que Washington termina armando para la invasión a Irak. Llegamos al 2014 y viene Crimea y estaban en el Consejo de Seguridad Argentina y Chile y hay una moción occidental de declarar, de no aceptar el referéndum que hizo Rusia en Crimea. Toda América Latina y buena parte del mundo votó con Occidente. Argentina y Chile acompañaron a la propuesta europea estadounidense. Esa propuesta no avanzó por el veto ruso y por la abstención de China. Pero no había ninguna duda que en América Latina nadie estaba apoyando referéndums producto de actos de fuerza. Es decir, hubo una posición mancomunada en la región. Llegamos a Ucrania, Brasil y México en el Consejo de Seguridad. Más allá de los dichos, realmente hubo una actitud de Brasil y México votando, al menos en el Consejo de Seguridad, con Occidente, no contra Occidente o pro-ruso. Hubo posturas distintas de algunos de los países que no reflejaban, sinceramente, la postura más o menos común de la región. La región nunca avaló el uso de la fuerza, el violentamiento de la soberanía y de la integridad territorial. No, ningún país dijo, bienvenido sea lo que hizo Rusia. Lo que nadie acompañó fueron, por supuesto, sanciones económicas. América Latina no sanciona económicamente, nunca se ha sumado ningún sistema de sanciones económicas contra nadie. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que América Latina en Ucrania no hizo nada distinto a lo que viene haciendo históricamente. Ahora, uno puede leer bien y entender bien y comprender bien eso, o puede tergiversar mal, o puede buscar en eso, bueno, esta América Latina perdida. No está tan perdida, ni tampoco han sido tan los errores de la región en su conjunto y principalmente de los países más grandes de la región, me refiero a México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Distinto es el tema de qué es lo que pasa hoy en América Latina frente al mundo, me parece a mí. América Latina es una región que perdió gravitación internacional. América Latina tiene un déficit de gravitación y de peso específico en el mundo notabilísimo. Y su voz separada significa cada vez menos y unida cada vez es más difícil. América Latina en el año 1956 representaba el total de las exportaciones del mundo. Su participación era bastante alta para la época. América Latina, a partir del 2018, y no ha cesado en esa dirección, no supera el 6% de su participación en las exportaciones del mundo. Es una región que produce menos. Hay países que, por supuesto, exportan más, hay países que le va un poco mejor que a otros, pero los problemas de América Latina son notabilísimos. En términos de ciencia y tecnología, la totalidad de México hasta la Argentina, pasando por todo el Caribe, la totalidad de países, nuestra inversión en ciencia y tecnología colectiva es la de un año de Francia. No es posible tener una capacidad de influencia en el mundo si no se tiene ciencia y tecnología aplicada. América Latina sigue siendo no solamente la región más desigual del mundo, sino la más violenta del mundo. Nosotros no nos peleamos con nadie, pero entre nosotros nos matamos todos los días. Entonces, hay unos déficits que traemos acumulados
que son muy fuertes y por lo tanto debilitan la proyección internacional de la región. Dicho todo, lo anterior, sin embargo, yo diría, y culmino con esto, América Latina sigue apostando por la diversificación, sigue apostando por la no adscripción ciega a quien sea China, sea Rusia, sea Estados Unidos, etc. Entonces, hay que entender también esta dinámica regional en los contornos que hoy tiene y entender finalmente que la opción de América Latina tendrá algún sentido si es que actúa conjuntamente. El fraccionamiento nos debilita, más aún nos hace irrelevantes. Sí, y no solo con respecto a Estados Unidos, sino también con respecto a China, ¿verdad? La cuestión del Sí, litio representa un ejemplo paradigmático de esto. En el caso argentino, quizás presenciamos la peor de las posibilidades con la negociación de las provincias independientemente con las multinacionales chinas. ¿Qué clase de negociación puede comenzar la provincia de Catamarca para la explotación de su litio con una multinacional china? Ninguna, ¿no? Y de ahí la necesidad de la conformación eh, de alianzas con Chile, Bolivia respecto a esto para generar un bloque de unidad y de ahí sí poder establecer relaciones con el resto del mundo, China, Estados Unidos, Rusia o quien aparezca adelante. Juan, eh, vamos a redondear acá porque ya 1 hora y cuarto de conversación. Realmente representó un placer. Como nota para la audiencia, por lo general antes de las charlas yo presento una serie de temas. Bueno, hoy abandonamos los temas después de la primera pregunta. Aún así, Juan, con toda su sapiencia, responde como si respondiera con un libro, pero bueno, eso por su capacidad y por el manejo de conocimientos. Así que verdaderamente un honor haber podido realizar esta charla. Y bueno, y aparecemos en contacto para futuras charlas. Como siempre, en el final, nuestro invitado redondea con si aparece algo en el tintero, si querés realizar un cierre, una reflexión final, tuyo el espacio. No, primero agradecer la invitación, este diálogo, este intercambio. Espero haya sido interesante para quienes nos ven y nos escuchan. Y simplemente recordar a uno de los grandes internacionalistas canadienses eh, que por lo menos a mí me marcaron mucho cuando lo leí y lo seguí en todo su trabajo, que se llamaba Robert Cox. Robert Cox tenía un argumento, entre muchos otros, muy importante que decía, la perspectiva cuenta, entendiendo por ello desde dónde vemos el mundo cuenta, desde qué lugar físico vemos el mundo cuenta, desde qué paradigma vemos el mundo cuenta, desde qué lente queremos cambiar el mundo cuenta. Eh, Ver el mundo como intenté tratar de explicitar hoy desde un lugar de América Latina, no es que yo represente, por supuesto, la voz de América Latina, pero lo que apunto es a decir, hay una mirada del mundo que es distinta según donde uno esté parado. Y por lo tanto, lo que debemos hacer, me parece a mí, en la región como en otras regiones, es entender las peculiaridades, las singularidades, las excepciones, los elementos positivos y negativos que marcan una región y entender qué lugar hoy tienen en el mundo. ¿No? Eh, para mí como argentino, como latinoamericano, aquí en Alemania, más que claras tus palabras, porque efectivamente, realmente, más en este momento yo presencio una diferencia en las interpretaciones respecto al presente enorme con respecto a colegas y a analistas políticos aquí en Europa, ¿no? Pero bueno. Bueno, de esta manera alcanzamos el final de esta charla número 20. En los próximos días vamos a estar realizando charlas con
el canal Prensa Alternativa, si no recuerdo mal, el próximo martes. Y el próximo miércoles, todavía no presenté la información en las redes, pero vamos a comenzar una charla, la segunda charla con Fernando Moragón respecto a, bueno, distintos temas, pero en particular a Francia y a la política exterior de Macron. Así que todo el mundo invitado la semana próxima a acompañarnos por ahí también. Así que chao, hasta la próxima. Hasta luego.